Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase de investigación de mercados. Vamos a hablar de la exploración de conceptos, propósitos de su uso, ventajas y desventajas. Sesiones pasadas habíamos hablado de la información, luego la exploración de la información, las ventajas, cómo íbamos a buscar la información, en qué nos íbamos a apoyar. Pues hoy vamos a hablar de la exploración precisamente de estos conceptos y de esta información. Nos dice que el concepto de exploración, pues que la exploración es el proceso inicial del análisis que nos permite a nosotros identificar, reconocer y comprender todos esos elementos esenciales de un tema, de un fenómeno o en este caso pues de una situación. El objetivo de la exploración pues es principalmente generar una comprensión muy general y preliminar de un tema, permitiendo la identificación de conceptos clave y de relaciones pues fundamentales. El concepto de este concepto es que, este concepto de este tema nos dice que son ideas generales y abstractas que presentan pues una categoría, un fenómeno o un hecho que nos permiten organizar la información y pues facilitar la comunicación del conocimiento. La importancia de la exploración de los conceptos pues es que nos permite comprender el significado de los términos, evitar confusiones en la interpretación y construir un lenguaje muy común dentro del ámbito académico y profesional. Los propósitos de uso es pues que la exploración conceptual es clarificar las ideas previas, establecer marcos teóricos y fundamentar decisiones o investigaciones, es decir, identificar vacíos o inconsistencias conceptuales que podamos tener en el transcurso de la situación de la información o en el traslado de la misma. Dentro del propósito académico, en el ámbito académico, la exploración es un concepto que nosotros vamos a utilizar para hacer una estructura teórica y poder sustentar esos argumentos que vamos a desarrollar de manera muy crítica y muy personalizada. De manera profesional se emplea para analizar problemas, generar estrategias y aplicar conocimientos de forma efectiva en distintos contextos. Las ventajas generales pues es facilitar lo que es la comprensión de los temas complejos, promover la claridad conceptual, mejorar la comunicación y el razonamiento lógico, así como permitirnos identificar relaciones entre variables o entre ideas. Ventajas académicas: favorecer el aprendizaje significativo, que es apoyar la construcción del conocimiento, desarrollar habilidades analíticas y de investigación, es decir, contribuir a la coherencia teórica dentro de todos los trabajos escritos o dentro del proceso de nuestra investigación. Estas ventajas que vamos a tener de manera profesional va a ser que podemos mejorar la toma de decisiones, permite diseñar estrategias con fundamentos muy sólidos y va a favorecer la innovación y la resolución de problemas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a incrementar nosotros la capacidad de argumentación técnica. Las desventajas que tendremos dentro de estos límites es que podemos requerir de mucho tiempo y de mucho esfuerzo, que podemos tener un riesgo de confusión si no se definen bien los términos y la posibilidad de ambigüedad conceptual, que quiere decir dificultad para llegar a un consenso. Desventajas académicas: pues podemos tener un exceso de teorías que nos pueden generar dispersión, dependencia o fuentes poco actualizadas, es decir, una falta de aplicación de práctica para que nuestros conceptos puedan ser estudiados o definidos. Desventajas profesionales: una complejidad al aplicar conceptos teóricos en la práctica,
una posible resistencia al cambio conceptual en las organizaciones, un riesgo de interpretación errónea. ¿Por qué? Pues por falta de claridad en la información. En conclusión, podemos decir que la exploración de conceptos y propósitos tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas, que es una herramienta esencial para el aprendizaje y la práctica de manera profesional y que nos permite comprender, analizar y aplicar todos los conocimientos de forma crítica. Dentro de estos conceptos de investigación y de exploración, pues sabemos que una investigación exploratoria pues siempre va a ser un tipo de investigación que vamos a llevar a cabo cuando se requiere estudiar un tema nuevo o del que existe muy poca información. ¿Qué quiere decir? Que también sirve cuando un objeto de estudio no está del todo definido y que todos necesitamos conocer realmente qué es lo que vamos a estudiar. El principal objetivo de esta investigación exploratoria es justamente explorar un tema para poder obtener una comprensión inicial. Quiere decir que buscamos identificar todas estas variables más importantes, proponer hipótesis, descubrir patrones generales, esas relaciones preliminares que puedan abordar con mayor profundidad en estudios posteriores, y que las investigaciones exploratorias pues suelen tener una metodología muy flexible, es decir, adaptable. ¿Por qué? Porque está dispuesta a moldearse a medida de que avanza la investigación. Puede perdón, utilizar todo tipo de herramientas o de instrumentos como entrevistas, decíamos, encuestas, revisiones bibliográficas y estudios de caso, como lo hemos visto en diapositivas anteriores. Este tipo de investigación tiene que ser también, aparte de muy, perdón, muy flexible. Es muy común que este tipo de disciplinas, por ejemplo, se utilicen para abordar a lo mejor nuevos comportamientos dentro del marketing, ¿no? Para poder conocer tendencias de consumo actuales o en vincularlas en alguna investigación exploratoria, para a lo mejor en caso de la medicina, ¿no? Explorar nuevas enfermedades, nuevas ciencias ambientales, para ver qué impacto está teniendo dentro de la humanidad, ¿no? Estas características de la investigación exploratoria principalmente son el objetivo abierto. ¿Qué quiere decir? Que se dedica a explorar un tema o un fenómeno poco conocido y que genera nuevas ideas para identificar patrones y formular preguntas de investigación. 2. Un carácter preliminar. Quiere decir que los hallazgos no solo son definidos, ¿no? Que se pueden generar conocimientos básicos que deban de ser profundos y complejos dentro de la investigación. La flexibilidad, que se usa como metodología adaptable que permita modificaciones durante el desarrollo de la investigación. Una innovación, que va a facilitar la identificación de nuevos fenómenos o de relaciones que no han sido consideradas. Un alcance limitado, que produce conocimientos generales sin entrar en detalles, es decir, la relación casual que va a existir entre ambas, ¿no? En diferentes disciplinas pues se lleva a cabo lo que viene siendo desarrollar pues nuevas teorías, nuevos conceptos, nuevas áreas de investigación. Por ejemplo, un grupo de politólogos
que analiza la influencia de las redes sociales, ¿no? El comportamiento electoral, que a lo mejor van a tener estudios previos y que decide llevar pues una investigación exploratoria, ¿no? Una investigación muy práctica donde se buscan soluciones para problemas específicos en un contexto. Por ejemplo, frente a un problema sostenido de bullying en una escuela, donde a lo mejor los pedagogos deciden llevar a cabo una investigación exploratoria para buscar nuevos métodos de enseñanza con respecto, pues a otras tendencias, ¿no? Una investigación empírica donde se analizan datos para descubrir patrones de tendencias o de fenómenos poco estudiados. Por ejemplo, decidimos investigar la presencia a lo mejor de una molécula orgánica o de a lo mejor un planeta, ¿no? Júpiter, si realmente existe, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que voy a llevar a cabo una investigación exploratoria donde pueda analizar la composición a lo mejor química de la atmósfera para poder ver si realmente existe esa molécula y definir la posibilidad de que a lo mejor se pueda llevar a cabo una investigación. Estas investigaciones exploratorias pues se utilizan muy comúnmente en diferentes métodos de estudio. Son muy comunes en otros tipos de investigación, sin embargo, en caso es fundamental tener un enfoque metodológico y flexible, decíamos, que me permita a mí aceptar o adaptar mis herramientas de trabajo a que yo pueda avanzar en este estudio. El objetivo siempre es explorar y desarrollar conocimientos posibles sobre la marcha que se precisen nuevas herramientas, ¿no? Asimismo, se suelen preferir herramientas destinadas al análisis cualitativo más que al cuantitativo, porque permite una comprensión más profunda y detallada de fenómenos poco conocidos, ¿no? Entre las herramientas que utilizamos en la investigación exploratoria, pues se encuentra la entrevista abierta, como decíamos, que se trata de una entrevista no estructurada donde el investigador hace preguntas abiertas para explorar las percepciones y experiencias del participante. Un grupo focal donde se realizan reuniones con un grupo pequeño de personas guiadas por un modelador que propone actividades para discutir y explorar opiniones sobre un tema específico. Una revisión bibliográfica donde se analizan estudios, artículos y documentos sobre un tema para identificar y qué conocimientos aún no existen por falta de investigación, ¿no? Un estudio de caso donde se hace un examen detallado de un caso específico para obtener una comprensión profunda pues, de un fenómeno particular. Un análisis de contenido donde se estudian diferentes tipos de fuentes para identificar temas, patrones o tendencias en los contenidos y en los conocimientos generados de un tema, ¿no? En cuestión, pues se debe de hacer una encuesta piloto siempre, que es una encuesta que suele ser muy metodológica, es muy cuantitativa y puede utilizarse pues de forma aleatoria para recoger cierta información preliminar. Un mapeo conceptual que se realiza un diagrama donde nosotros podemos visualizar conceptos o ideales de estas relaciones, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos qué tipo de investigación es la que queremos llevar a cabo. Pues siempre buscando lo que es un concepto, que es pues la definición clara de la idea que quiero llevar a cabo, el método que voy a utilizar y la pregunta más importante, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? Un propósito, pues definir una precisión que puede identificar la característica clave de lo que yo quiero saber. Un propósito de uso, ¿para qué lo voy a llevar a la práctica? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué usarlo? ¿Qué probable o qué tan probable, perdón, es que resuelva la situación que yo quiero saber? Una ventaja, pues saber para qué, pues cuál es el punto fuerte de esa idea que yo estoy teniendo y para qué es que la quiero llevar a cabo, ¿no? Siempre tomando decisiones informadas, una validación de ideas, una investigación, para que mi idea pueda estar pues aterrizada, ¿no? Y más que nada detallada, porque cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de situaciones, pues a veces es un poquito complicado, ¿no? La elaboración de las encuestas. Queremos hacer tantas preguntas que terminamos enredando a las personas o terminamos haciendo preguntas innecesarias que ya cuando empezamos a desmenuzar la información, pues nos damos cuenta que a lo mejor hicimos preguntas que ni siquiera tenían sentido, ¿no? O preguntas muy repetitivas, ¿no? Que a veces pues nos llevan a la misma información o al mismo resultado, ¿no? Por eso es importante que diseñemos siempre nuestras entrevistas muy directas, preguntas muy cortas, donde podamos obtener una respuesta estratégica, no un sí, un no, un por qué no. Pregunta exacta, exactamente qué es lo que yo quiero saber, ¿no? Bueno, pues ya saben, les encargo sus tareas en tiempo y forma, 30% recuerden de su calificación en la plataforma, tareas fuera de días se entregarán, pero o se recibirán, pero no tienen el mismo valor, ¿vale?
Quedo atenta a sus comentarios, cualquier duda, situación, pues ya saben, igual ya está en plataforma y va a estar en WhatsApp, ¿sale? Les agradezco mucho su tiempo y que pasen una excelente tarde. Gracias.